Vamos a contar de cómo provoca impacto en el mundo la muerte del líder sudafricano Nelson Mandela. Obviamente no por su edad, porque es bastante normal que una persona que además había pasado los últimos 3 o 4 años convaleciente, yendo y viniendo a hospitales, fallezca, sino que por el enorme legado que deja este hombre. Ayer yo escuchaba a distintos personeros que o habían tenido trato con Mandela, habían participado en organismos internacionales, quienes habían sido embajadores en Sudáfrica y habían tenido que presentarle cartas credenciales. José Miguel Insulza, que lo conoció en su rol en OEA, bueno, decían, si no es el líder moral más importante del siglo XX, está ahí entre los 2 o 3 más relevantes. Esa es la contundencia de la figura de Nelson Mandela, que falleció ayer a las 18:47 de la tarde, hora chilena. El anuncio lo hizo Jacob Zuma, el actual presidente sudafricano. Madiba, como lo llama con cariño su pueblo, falleció en su hogar y en compañía de su familia. Obviamente no solo el anuncio remece al país, sino que también remece al mundo entero por, insisto, la relevancia de la figura de Nelson Mandela. Un hombre muy inteligente que supo utilizar distintos elementos para unificar a su nación, como por ejemplo el rugby. Un hombre que le decían el jugador número 16 que utilizó el rugby, un deporte de blancos, para poder terminar con las diferencias raciales en Sudáfrica. Pero para conversar sobre esta noticia y saber qué va a suceder con Sudáfrica ahora, estamos con Guillermo Holzman. Bienvenido, Guillermo, analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos. Queríamos saber qué va a suceder ahora con Sudáfrica una vez que muere Nelson Mandela. La verdad es que la muerte de Mandela marca un antes y un después y va marcando en la práctica una Sudáfrica que puede sobrevivir sola, que ha tenido la capacidad de integrar a negros y blancos, que ha tenido la capacidad de ir consolidando una democracia, un sistema de vida donde la convivencia es posible. No era lo que pasaba en los años 60, no era lo que pasaba incluso en los años 89. Recién de año 90 en adelante, digamos, Sudáfrica empieza a construirse realmente como nación. Y eso implica una identidad, eso implica una base cultural. Y lo que tú señalabas exactamente, que un Mandela que utiliza el rugby, que utiliza el deporte, tiene que ver con que la integración, esta suerte de convivencia entre ambos mundos al interior de Sudáfrica es posible, porque hay también una voluntad de la sociedad sudafricana para poder hacerlo. A tanto aquellos que estaban en el lado de los blancos, como aquellos segregados que estaban en el lado de los negros, finalmente muestran una voluntad para poder trabajar juntos y poder convivir. Y hoy día Sudáfrica estaba viviendo eso. Probablemente un punto de inflexión en el Mundial del año 2010, la última vez que aparece Mandela justamente en términos públicos, es ahí donde ya Sudáfrica muestra que ha logrado una integración. Falta todavía problemas por resolver, no todo está completamente superado, pero sí hay una convivencia, una forma de vida y una manera de dialogar que claramente hace de Sudáfrica una nación importante desde el punto de vista económico. Recordemos que es parte de los BRICS, de aquella asociación de países que tiene a Brasil, Rusia, China, ¿verdad?, India y Sudáfrica. Me tocó cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010 allí y efectivamente la aparición de Mandela estuvo marcada por un accidente de una de sus nietas, me parece, que fue, falleció finalmente. Claro, que finalmente falleció en ese accidente y que marcó al parecer una declinación ya medio irreversible de Mandela, porque después cayó enfermo nuevamente y empezó a peregrinar por el hospital, volvía. Varias veces dimos la noticia de su estado de gravedad y yo quería preguntarle, profesor, por un análisis que hace gente que conoció Sudáfrica, se lo escuchaba al embajador Yopo, embajador chileno en Sudáfrica en su momento, que decía que hay un rol aglutinador de Mandela con distintas facciones de la población negra en Sudáfrica y decía, eso es una incógnita. ¿Lo irá a lograr sortear Sudáfrica? ¿Pudiera retroceder el camino avanzado sin Mandela vivo? Todo hace pensar, y esto viendo lo que ha pasado en Sudáfrica en los últimos 10 años particularmente, de que lo que Sudáfrica ha logrado es muy difícil de revertir o volver a una situación inicial. Es decir, no se puede volver a la apartheid, a lo que es la segregación. No están ni en las condiciones en Sudáfrica, ni menos a nivel mundial para soportar una cosa de esa naturaleza. El apartheid en Sudáfrica se soporta durante gran parte del siglo XX porque estaba más abajo de las prioridades de la Guerra Fría. Es decir, por lo tanto había un contexto completamente distinto. Hoy en día es muy difícil que eso se pueda hacer. ¿Qué cosa puede pasar? Sí, no olvidemos que en Sudáfrica este mismo año hubo situaciones
situaciones en las cuales el apartheid pareció haber vuelto en algunas zonas de Sudáfrica con algunos incidentes que fueron titular mundial. Y en esa perspectiva, en Sudáfrica puede haber un statu quo, un no avance, pero yo diría que es muy difícil que no haya un retroceso. Probablemente lo apoteósico que van a ser los funerales de Mandela van a terminar siendo un elemento que le va a colocar nueva energía a este proceso de evolución de lo que Mandela dejó. Profesor, y también quería preguntarle por algo que es bastante típico cuando una persona de repercusión mundial fallece. Todo el mundo pareciera buscar un elogio que supere al otro y como que nadie quiere quedarse corto en el elogio, pero me da la sensación que esta vez, ayer se lo escuchaba a José Miguel Insulza, él dijo la figura moral más relevante del siglo XX. Y uno dice, chuta, es una frase contundente, pero da la sensación que esta vez, en el caso de Mandela, no es una exageración. No, yo diría que no es una exageración. Primero porque Mandela logra imponerse en el siglo XX, después del año 90, no obstante, a nivel mundial, no obstante que su existencia está en el año 60. En el año 64, cuando él entra a prisión por 27 años, en la práctica termina siendo una figura referencial a nivel mundial, logra hacerlo en términos moderados en la Guerra Fría, pero su figura se enaltece contra el año 90 en adelante cuando queda en evidencia lo que pasa en Sudáfrica y el rol de Mandela. Termina la Guerra Fría, que era lo que ocupaba la primera prioridad mundial, y ingresa a Sudáfrica con el primer lugar, y es ahí donde Mandela emerge con toda su capacidad, con toda la potencia que tiene, para poder decir diálogo, para poder decir libertad, para poder decir derechos humanos, para poder decir justicia, y sobre todo, yo diría, asumir no el pasado, sino que asumir un desafío futuro de construcción, dejando atrás el pasado, pero no olvidándolo. O sea, finalmente el proceso de reconciliación en Sudáfrica es bastante duro, pero donde hay una convicción moral detrás. Es decir, si usted, digamos, cooperó con el régimen y no hizo nada, tiene que decir algo públicamente. Tiene que someterse al colectivo en términos de que efectivamente asume esa responsabilidad de no haber hecho nada. Sin duda un personaje, una noticia que afecta a muchos mandatarios y a todo el mundo. Y Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se refirió a esta noticia. Los invito a escuchar las declaraciones. Logró más de lo que se pueda esperar de cualquier hombre. Él hoy se fue a casa y perdimos uno de los hombres de más influencia, de más coraje y bondad que se haya visto en el mundo. Ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la historia. A través de su dignidad y su decisión de transformar a su país, hizo un ejemplo, fue un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué será, profesor Holzman, Mandela para Barack Obama? Yo creo que un referente, él lo dijo muy bien en su alocución, en su discurso. Por una parte, él se hace cargo del siglo XX, le toca leerlo cuando está en la universidad, le toca enterarse de lo que Mandela estaba haciendo en Sudáfrica, que era ya un tema de discusión en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y Barack Obama también asume de que él ahora de su posición, siendo el primer presidente negro de Estados Unidos, en realidad tiene algunos elementos de concordancia con lo que hace Mandela. Pero concordancia en términos de tener que, como una persona afroamericana, empezar a buscar espacio, empezar a avanzar en espacios que antes estaban vedados justamente para aquellos que no eran raza blanca. Y si bien es cierto, en Estados Unidos no hay una apartheid, Obama no es comparable para nada con Mandela, sin lugar a duda. Sin lugar a duda es también un referente en todo caso para Obama. De hecho, Obama aparece prologando algunos de los libros de Mandela que se editan como en los últimos años. Y en esa perspectiva yo creo que hay una sincera devoción por lo que es la senda y el legado que Mandela deja por los derechos humanos. Otra de las personas que se refirió a la muerte de Nelson Mandela fue nuestro presidente Sebastián Piñera. Los invito a escucharlo. Como presidente de Chile quiero expresar mi más profundo pesar por la muerte de Nelson Mandela. Y estoy seguro, representando a todos mis compatriotas, expresar nuestra más profunda gratitud por el inmenso esfuerzo y el tremendo aporte que hizo Nelson Mandela a la paz en su país y en el mundo entero. Bueno, le quería hacer una consulta con respecto a la continuidad de Nelson Mandela. ¿Existe otra persona que pueda ser comparable a Nelson Mandela o que tome su trabajo y su labor en Sudáfrica? Yo diría
otra persona no. Probablemente lo que hoy día queda son organizaciones que han tomado el legado de Nelson Mandela y están luchando hoy día por los derechos humanos, la no segregación, tanto en Sudáfrica para poder completar todo el trabajo que hay que hacer todo en Sudáfrica. Sudáfrica es un contraste de cosas, tiene ciudades muy modernas, pero también tiene ciudades y pueblos muy atrasados. En consecuencia, hay un trabajo ahí que hacer. Pero también tenemos problemas en el resto de África. Todavía hay muchas cosas que hacer en eso y probablemente ahí el legado de Mandela quizás no tengamos lamentablemente un líder o una líder, quizás la líder birmana podría ser quizás lo más cercano, pero no que sea comparable a Mandela. De hecho, Mandela termina siendo uno de los últimos personas que recibe el Premio Nobel de la Paz y después muchas veces el Premio Nobel de la Paz la van recibiendo personas por cosas que dicen que van a hacer o por lo que representan a nivel mundial o simplemente son organizaciones. Pero la talla de Mandela en términos de juntar y decir la convicción, o sea, para poder luchar por la libertad, debemos seguir adelante y ser coherentes. Y lo que Mandela yo creo que deja es, él luchó, pero dijo lo que quería hacer, pensó lo que quería hacer y expresó justamente lo que quería hacer. Es decir, tenía una coherencia que probablemente eso lo engrandece mucho más porque fue capaz de avanzar preocupándose solamente de su objetivo y dejando de lado muchas otras cosas más que en términos de intereses hubiese sido quizás lo lógico que lo asumiera también. Guillermo Holzman, muchas gracias por venir ahora a hablarnos de esta figura tan relevante de la que se va a hablar por muchísimo tiempo más.